Mi nombre, mi nombre, Juan Esteban Hernández, para las personas que aún no han estado en mis talleres, que de pronto no me conocen, hago una pequeña presentación. Soy ingeniero administrador de empresas de la Universidad Nacional acá en Medellín, Colombia. Y cuando cumplí 40 años me dediqué al mundo del coaching y encontré en esto una transformación en mi vida. Veía que muchas veces en procesos de coaching eran demasiado largos y la gente no alcanzaba a tener un resultado favorable y empecé a implementar con temas también de programación neurolingüística. Luego conocí todo el tema de la sanación cuántica y esto sembró en mí esa semilla de querer ayudar a muchas personas a encontrar la sanación a dolores, a enfermedades que padecen continuamente y que de pronto no han podido solucionar a través de la medicina tradicional o a través de métodos naturistas. Entonces, esta es una invitación a todas estas personas que de pronto padecen algún tipo de enfermedad y quieran conocer toda esta metodología de la biodesprogramación cuántica. Vamos a estar admitiendo acá algunas personas que están llegando aún. Ya les estamos dando la entrada también. Igual dentro de pocos minutos ya vamos a ir entrando en tema. La noche de hoy vamos a tocar el tema de la biodesprogramación. ¿Qué es la biodesprogramación? ¿Cómo se biodesprograma una enfermedad? Y esto sirve para cualquier síntoma y para cualquier tipo de enfermedad que estés padeciendo actualmente. Migrañas, dolores musculares, enfermedades graves también, enfermedades del hígado, del corazón, fibromialgia, temas de sobrepeso, también los vamos a trabajar. Al final de la sesión, vamos a estar biodesprogramando algunas de las situaciones que estén padeciendo algunos de ustedes. Les agradezco estar acá en esta aula y como les decía, vamos a estar aprendiendo, entre todos vamos a estar aprendiendo. Vamos a hacer también algo un poco interactivo, que no solamente sea yo acá hablando y exponiendo el tema, sino que ustedes también hagan parte de esta interacción, ya que esto es muy importante, que cada uno tenga ese compromiso con su salud. Eso es lo primero. Lo primero que yo quería ver era cuál era el compromiso real que ustedes tienen. Ya veo que estamos en aula aproximadamente 30 personas, siguen llegando más personas y ahí ya hay un primer indicio que me dice que te quieres sanar. Porque muchas veces uno les dice, ve, tengo una forma como puedes solucionar tu tema de salud. ¿Cómo puedes biodesprogramar esa enfermedad que estás padeciendo? Pero sin embargo, las personas permanecen distantes y uno se pregunta, que supieran lo sencillo que es. Muchas veces dolores continuos, migrañas, personas con temas de migraña durante años y siguen padeciéndolo. ¿Cuánta plata han gastado en medicamentos, en ibuprofeno? Y no estoy en contra de la parte médica. Eso sí quiero aclararlo también. Ya no somos una medicina alternativa, somos una medicina complementaria. Somos algo complementario que trabajamos desde las emociones. Entonces, la idea no es como se trataba antes, como una medicina alternativa, como estos temas que se dejaron por allá en el ocultismo, porque pensaban que eran solamente para las brujas, para los brujos, para los hechiceros, para los yerbateros. No, ahora la ciencia nos ha mostrado que cada uno de nosotros tiene la capacidad de sanar. Todos tenemos esa capacidad. El detalle está en que de pronto no sabemos cómo hacerlo. Y eso es algo que vamos a estar aprendiendo en estas dos clases que vamos a ver el día de hoy y el día de mañana, que también quedan todos ustedes cordialmente invitados.
quiero empezar con una historia. Quiero empezar con una historia. Y es que caminando por una finca, iba un hombre y se acercó allí, iba por un camino cuando hubo un hospedaje y arrimó donde un señor que estaba allí, un campesino, y se sentó al lado de él a hablar con él. El hombre le ofreció agua y había un perro allí en el zaguán, acostado. Y durante la conversación que tenían las dos personas, el perro lo único que hacía era quejarse y quejarse. Ya llevaba casi una hora y el perro se seguía quejando. Entonces llega el señor y le dice al hombre, al dueño de la finca, y le dice, oye, ¿qué le pasa a tu perro que no hace sino quejarse? Y entonces le dice el dueño de la finca, no, tranquilo, no le pasa nada. No, pero es que mira cómo se queja. Llevamos una hora acá conversando. ¿Será que le duele algo? ¿Por qué no lo llevas al veterinario a ver qué es lo que le pasa? Y el hombre le contesta, no, lo que pasa es que el perro lo que tiene es que está acostado sobre esa puntilla del rincón. Allí sobre esa puntilla está acostado. Ay, ¿por qué no se levanta? Le dice el hombre. No se levanta porque no le talla lo suficiente. ¿Cuántas veces las enfermedades llegan a nosotros con un pequeño síntoma, con un dolor de cabeza, con un dolor de pierna, pero no hacemos caso porque no nos talla lo suficiente y esperamos a que sea una enfermedad grave que venga a atacarnos, que las cosas ya estén peor, que se desarrolle un tumor? ¿Por qué no hacemos caso y empezamos a trabajar desde el principio, cuando aún tenemos la solución a estas enfermedades y a estos síntomas? Pues esto le pasaba al perro, esa puntilla no le tallaba lo suficiente como para que él prestara atención y se parara de ahí. Entonces pregúntense ustedes y quiero que me vayan respondiendo acá en el chat, ¿cuántos de pronto han sentido algún síntoma, pero siguen con la pastillita, calmándolo con la pastillita? Y ese es como el bombillo de alerta cuando vamos en el vehículo y se prende el bombillo del aceite. No crean que la solución es coger un martillo y apagar el bombillo, porque luego lo que va a pasar es que se nos va a fundir el motor. Eso es lo que nos va a pasar si no prestamos atención a estos síntomas que van apareciendo. Entonces, esta noche vamos a aprender cómo con la biodesprogramación podemos coger cualquier tipo de enfermedad y la podemos sanar a nivel emocional. Cuando sanamos emocionalmente, como consecuencia, se empieza a dar una sanación en nuestro cuerpo. Ya veo que empiezan a aceptar, y es lo primero que debemos hacer, aceptar qué cosas nos pasan. Entonces, no es que a mí no me sucede nada de esto, no, a todos nos pasa. Lo que pasa es que muchas veces no aceptamos que estamos padeciendo un síntoma y que es continuo. Ya vamos a también a interpretar esa palabra enfermedad, porque yo quiero que estas personas, estas 35 casi 40 personas que ya vamos teniendo en sala, a partir de hoy vamos a ir cambiando también ese lenguaje y vamos a ir cambiando y transformando ese pensamiento que tenemos de llamar algo enfermedad. No, no es enfermedad. En realidad vamos a cambiar el lenguaje porque es desde el sentido biológico, los síntomas siempre van a llegar para traernos un mensaje. ¿En qué situaciones de nuestra vida debemos de cambiar y debemos de modificar algo? Las personas que tienen dolores, vayan escribiendo en el chat también qué tipo de enfermedad padecen, qué dolor vienen padeciendo, porque ahorita vamos a estar realizando
alguna biodesprogramación acá mismo, en vivo. Bueno, acá estamos grabando, en este momento estamos grabando esta aula, pero sin embargo es algo que estamos haciendo a nivel más privado, más reservado. Esto no lo estamos transmitiendo por YouTube. Entonces, por ese lado pueden estar tranquilos y el que quiera también puede dejar la cámara apagada, no hay ningún inconveniente para que de pronto no entren otras personas acá a hacer juicios de lo que están padeciendo ustedes. Entonces voy a empezar ya con una exposición corta. No quiero extenderme tampoco mucho en lo que es la teoría, porque quiero que lleguemos muy es a la parte práctica, pero necesito que ustedes comprendan de dónde viene toda la biodesprogramación. Esta metodología que yo tomé, le coloqué este nombre de biodesprogramación, lo tomé de muchos maestros que ya lo traen: biodescodificación, biodesprogramación, bioreprogramación. Entonces, cualquier nombre de estos está bien. Y la parte cuántica se la vamos a agregar en ese proceso de sanación. Lo que yo les decía es que me he dedicado desde hace más de un año a atender ya cientos de consultas, porque me parecía irresponsable venir a dar una transmisión sin antes no tener esa experiencia de atender a cientos de pacientes y de consultantes. No los llamemos pacientes, vamos a ir cambiando el lenguaje, consultantes. Entonces, me he dedicado durante un año a atender cientos de consultantes y he encontrado que a través de esta biodesprogramación y de la sanación cuántica se empieza a mejorar. ¿Pero cuándo? Cuando sanamos las emociones. Lo más importante es sanar las emociones. Pero también, y vuelvo a la historia que les contaba ahorita del perro, muchas veces, y lo principal, cuántas veces, y escríbanme acá ahora en el chat, es el entorno, y vamos a ver cuál entorno. Puede ser el entorno familiar, el entorno laboral, el entorno social, el que nos está enfermando, ¿cierto? Entonces, también me van a ir escribiendo cuál es el entorno que te está enfermando. Muchas veces sentimos esa puntillita, nos mantenemos aguantando el conflicto que tenemos con nuestra pareja, pero no nos talla lo suficiente como para tan siquiera expresar lo que estamos sintiendo. O muchas veces en lo laboral nos sentimos lo peores, pasan por encima de nosotros, pero lastimosamente, porque tenemos esa necesidad económica, terminamos aguantándonos y soportando muchas veces lo que este jefe hace con nosotros y lo que nos mande a hacer. Entonces terminamos aguantando y aguantando, pero nunca colocamos un alto y un tate quieto a muchas situaciones que tenemos a nivel laboral. Voy a ir muteando por acá porque están dando algunos micrófonos encendidos. Bueno, entonces vamos a ir comenzando ya con esta transmisión y con esta exposición, porque quiero que ustedes aprendan qué es la biodesprogramación. Eso es lo primero que vamos a ver hoy, qué es la biodesprogramación. Como les digo, lo vamos a hacer de manera muy corta esta parte teórica para que pasemos más a la parte práctica. La parte práctica sí es donde nos vamos a ir en profundidad. Entonces, ¿qué tenemos con la biodesprogramación? Imagínate un viaje al interior de tu cuerpo, al interior de tu ser, en un espacio de sanación y de transformación profunda, donde vamos a llegar a las emociones que nos han hecho enfermar. La biodesprogramación cuántica nos invita a descubrir esa relación entre mente y cuerpo y de liberar esos patrones limitantes
para poder recuperar nuestra salud y nuestro bienestar. Entonces, ¿qué tenemos? Vivimos muchas experiencias a nivel emocional, principalmente en nuestra infancia, en nuestra adolescencia. Siempre deben de haber, para desarrollarse una enfermedad, debemos de vivir un evento durante 2 veces, lo que llamamos el evento programante y luego el evento desencadenante. Cuando se presenta el evento desencadenante es cuando se desarrollan los síntomas, cuando ahí empieza la llamada enfermedad o el llamado conflicto, ¿cierto? Porque vamos a ir cambiando esta palabra de enfermedad cuando va apareciendo este mensaje que nos trae nuestro cuerpo, ¿como qué? Como una solución biológica. Entonces, la biodesprogramación es llegar a esas emociones primarias, muchas veces que se formaron a través de las creencias, de lo que nos enseñaron nuestros padres, de esos regaños, de esas frustraciones que tuvimos en nuestra infancia, de esas heridas, de esos abandonos. Y eso luego, cuando lo vivimos en una edad adulta o cuando vivimos esa desprotección que tuvimos cuando niños y luego la volvemos a vivir, ahí es cuando se desencadena en la enfermedad como tal, en ese sentido biológico que presenta nuestro cuerpo y es de buscar cómo equilibrar y cómo sanar. Entonces, la biodesprogramación cuántica la podemos entender desde 2 aspectos. Uno, desde la parte de la medicina tradicional, que nos llama como si tuviésemos un enfoque holístico sobre un trabajo con la salud humana y una conexión entre la mente, el cuerpo y el cerebro. Entonces vamos a conectar lo que es la psique por las emociones que vamos a vivir, la parte de la mente y la parte de nuestro cuerpo, los órganos, ¿sí? También se complementa con los órganos. Entonces, vivimos un evento en nuestra psique y ahorita ya vamos a empezar a comprender qué tipo de eventos son los que desencadenan en una enfermedad. Bueno, Esto nos lleva a tener un, un relé en nuestro cerebro, como un cortocircuito, cuando vivimos esa situación psíquica, emocional, vivimos una separación, un abandono. Acá hay muchas personas que me escribían acá en el chat que están pasando por temas de depresión y de ansiedad. Tenemos que también ser consecuentes. Miren que entre un 70-80% de las consultas siempre vienen acompañadas de un tema de depresión o de ansiedad. Y entonces vamos llegando a que la depresión, porque muchas veces nos falta alguien en nuestro entorno por alguna pérdida que tuvimos, puede ser una pérdida laboral, una pérdida de un familiar, una pérdida en el aspecto emocional y eso genera una depresión, pero seguimos viviendo con esta depresión. No, vamos a hacernos conscientes para ir sanando nosotros mismos a nivel mental. Y cuando es también que desencadenamos en un tema de una ansiedad y de un miedo continuo, es porque tememos que nos pase algo. Pero cuando tenemos ese temor, es porque ya con anterioridad vivimos un evento similar. Vivimos un evento similar, entonces también vamos a estar atentos a identificar qué es lo que nos está pasando. Muy bien, entonces continuamos acá. Desde la parte de la salud vemos un enfoque integral. Entonces vamos más allá de los síntomas físicos. Vamos a ir buscando la raíz de los problemas en el aspecto emocional. Allí es donde está la raíz de la enfermedad, la raíz del problema. No está en el momento en que yo viví la emoción fuerte, no, sino que es en esas emociones cuando era niño, cuando era adolescente, que también de forma traumática tuve que vivir.
Allí fue donde está el programa, allí me programé, que luego en en un futuro se me desencadenó y ese ya fue el evento desencadenante. Entonces vamos a tratar al ser humano como un todo conectado entre lo que es la psique, que es la parte mental, las emociones, cómo vivimos, cómo nos relacionamos con nuestro cerebro y con nuestros órganos. El cerebro es el que comanda todos los órganos del cuerpo. Entonces vamos a tener esta relación que se presenta. Vamos a ir acá a un aspecto que no me deja acá ya compartir la otra diapositiva. Vamos a organizar acá. Bueno, voy a dejar de compartir para poder pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, a ver yo cómo van acá en el chat, voy a ir mirando acá cómo van con las preguntas. La artrosis, la artritis. Vamos a tocar todos estos temas ahorita. A cada uno, muy por encima, les vamos a ir diciendo también en qué parte van a ir tomando conciencia de por dónde puede venir la cosa, ¿cierto? Por dónde puede venir, porque miren, esto es para que cada uno de nosotros encuentre la solución al problema que está padeciendo. Lo que queremos es que cada uno de nosotros encuentre esa solución biológica. Muy bien, ahora ya por acá ya vamos a continuar porque ya vamos con todos nuestros aspectos de de las leyes biológicas y acabamos a comprender mucho mejor cómo es que se presentan estas leyes biológicas y primero vamos a dar ese reconocimiento de dónde viene todo esto. Esto viene de las leyes biológicas del doctor Hammer. El doctor Hammer es un médico alemán que en el año 77, 78, tenía un hijo al cual el último príncipe de Italia que quedaba le hizo un disparo. El hijo del doctor Hammer perdió la vida. Ellos estaban en un paseo, estaban en unas vacaciones y entonces el hijo del doctor Hammer perdió la vida. El doctor Hammer se encargaba del hospital cancerígeno en Alemania y resulta que del fallecimiento del hijo, a él le dio cáncer de testículos y a la esposa de él también sufrió un cáncer de ovarios. Entonces él acá teniendo todas las herramientas, donde tenía cientos de pacientes que ya habían llegado por temas de cáncer, él cogió las hojas de vida, las historias de todas las personas que habían llegado con cáncer de testículo. Quiso investigar sobre lo que a él le estaba pasando y evidentemente se dio cuenta de que cada persona que tenía cáncer de testículo era porque había sufrido una pérdida, digamos, de un hijo o de alguien al cual representaba como un hijo. Puede ser inclusive una mascota. En el libro de Testamento del doctor Hammer cuentan la historia de una señora que tenía un cáncer en sus ovarios y empezaron a indagar cuál era la pérdida que ella había tenido que representara un hijo. Y resulta que a la señora hacía 6 meses se le había muerto un canario. Un día ella llegó por la mañana, quitó la cortinita con que tenía tapados sus canarios y encontró a su canario ahí muerto. Se lo había comido un gato. Entonces ahí lo vio muerto. Ahí la señora sufrió un evento de shock, un evento traumático, inesperado, vivido en soledad. Y acá voy entrando a la primera ley biológica del doctor Hammer y a lo primero que nos sucede a todos. Cuando vivimos los eventos, ¿cuántos eventos vivimos de esta forma? De una forma dramática,
inesperada, los vivimos en soledad porque no nos podemos, no conversamos con nadie, no lo expresamos y fuera de eso no tenemos una solución aparente. Debido a nuestras relaciones o así, no encontramos una solución. Entonces, como quien dice, para nosotros en ese momento puede que más adelante y a medida que subimos nuestro y aumentamos nuestro nivel de conciencia, vamos a ir identificando la solución, pero en el momento en que se vivió ese evento traumático, no encontraba una solución aparente. Entonces, esta señora lo que le ocasionó también fue un cáncer de ovario. Entonces, ¿qué pasó? El doctor Hammer identificó que la mayoría de casos siempre se relacionaban y entonces él llamó la parte del cáncer, así como tal, por lo que él estaba viviendo. Y describió estas 5 leyes donde resumen todo lo que es el conjunto de la biodesprogramación. Y esto es lo que vamos a buscar nosotros el día de hoy. Vamos a ir identificando entonces esa enfermedad que tenemos actualmente, esos síntomas que estamos padeciendo. Vamos a ser primero conscientes de algo. Han pasado en nuestra vida 2 eventos. Un evento que lo programó y otro evento que lo desencadenó. Actualmente, si tú tienes los síntomas, es porque el conflicto está activo, pero también puede ser que ya estés en una fase de reparación, porque nuestro cuerpo va reparando, entonces puede también que estés en una fase de reparación. Entonces, la primera ley, todo conflicto vivido con gran intensidad genera un shock que impacta en un tejido específico del cuerpo. Te impacta a nivel psíquico cuando vives esa emoción de forma dramática, muchas es la muerte de un familiar, ¿cierto? La pérdida de un novio, una relación que se vio cortada de un momento a otro de una manera inesperada, que se vive en soledad y donde no tengo solución aparente, la pérdida de un hijo, como les decía, la pérdida de una mascota. Entonces, acá vamos viendo conflictos que pueden ser de supervivencia, pero también pueden ser de desprotección. Y hablamos acá de la parte primaria, de cuáles son los órganos que necesitamos para vivir. Entonces está nuestro hígado, que tiene que ver con la parte de los alimentos. Entonces, acá les voy a dar otro ejemplo. Hay 3 personas que pierden el empleo. Hay recorte de personal. Llega el jefe con la noticia. Señores, recorte de personal, trabajan sino 15 días más y ya vamos a empezar a mochar cabezas, porque el lenguaje, mejor dicho, le expresan que desaniman a cualquiera. Entonces todos ya piensan, no, me van a sacar a mí. ¿Qué pasa? Hay uno de ellos que lo vive con plena tranquilidad porque al fin y al cabo tiene otra entrada, tiene otro ingreso, tiene otros negocios, entonces él no se preocupa tanto porque se va a quedar sin empleo, entonces él lo ve de una forma muy tranquila. Pero hay otra persona que de él dependen sus padres y él es el encargado de ir a mercar, de comprar el alimento, de pagar el arriendo. Entonces él lo ve como si pierde el empleo, vamos a morir de hambre. Entonces, ¿cuál es el órgano que se relaciona acá con este aspecto? El hígado, que es donde vamos limpiando y donde procesamos toda esta parte de los alimentos. Entonces, allí cáncer de hígado para esta persona. Pero el otro, pero la tercera persona lo vive ya de una forma donde él tiene un hijo y siente que no lo va a poder proteger porque ya no va a tener dinero, ya no va a tener empleo, yo ya no voy a poder proteger a mi hijo. Entonces lo ve en términos de desprotección. Entonces acá ya se afecta lo que es la pleura, puede tener problemas en los pulmones o si es una mujer,
que ya siente que no puede proteger a su familia, entonces puede venir un cáncer de mama, un cáncer de mama. Y acá hay que diferenciar que también tiene en el tema del cáncer de mama, si la persona es derecha y se vive el trauma en términos de desprotección, de que yo me siento desprotegida porque de pronto ese hombre, esa pareja con la cual estaba, se fue y me dejó, o lo pilló con la otra, como se dice, entonces yo ya siento una desprotección. Entonces acá, si la persona es diestra, ese cáncer de mama viene en la mama derecha, pero cuando ya el tema es de que yo no pude proteger, miren cómo es esta simbología de hermosa, como es de simbólica y de que acá gráficamente se puede dar cuando es la mama izquierda en una mujer diestra, es porque ella no puede proteger. Entonces, en este caso, ella no puede proteger y se empieza a dar un cáncer de mama, pero entonces ya viene, es en el seno izquierdo. Pero ¿qué es lo que está pasando realmente? Para que comprendamos, para que no nos quedemos con que estamos en la enfermedad, no, sino en qué es lo que está sucediendo en el cuerpo de esta persona. Es que el organismo lo que hace cuando ella siente que no puede proteger a su hijo, comienza a producir más células, empiezan a salir más células de forma desordenada. ¿Para qué? Como si fuera para amamantar a su hijo. Una mujer diestra toma a su hijo normalmente, lo va a tomar cargado, bueno, acá no me veo bien, pero lo va a tomar cargado así de esta manera y normalmente lo va a amamantar con su seno contrario a su brazo fuerte. Entonces, este es la biología tan sabia que dice, no voy a poder proteger a mi hijo, entonces allí empiezan a salir más células y y allí es donde empieza el tumor en este seno. Entonces, ¿qué pasó? Por un conflicto de desempleo. Entonces, en realidad, no es la situación como tal, ¿cierto? Tenemos que diferenciar. No es porque perdí el empleo, me va a dar esta enfermedad, no, sino que es cómo vivo la enfermedad. Entonces, esto es lo que diferencia si es una enfermedad o si es otra diferente. Es cómo la vivo. Y esa es la gran diferencia. Vamos a entrar a la segunda ley, que es el conflicto del programa biológico de los órganos. Entonces tenemos una fase de estrés, lo que les decía ahora es una fase donde estamos en el estrés, estamos en el conflicto, estamos con el conflicto activo, pero también cuando entramos en una fase de reparación. Entramos en una fase de reparación es porque ya el estrés pasó. Entonces, si era que tenía un problema con el esposo, digamos, la mujer tuvo un conflicto con el esposo, pero ya él se fue, ya listo, ya no puede hacer nada. Entra en una fase de reparación. Y entonces acá hay que diferenciar que, primero, hay órganos que se aumenta la producción de células y hay otros donde se disminuye. Entonces, acá estamos hablando de en protección que se aumentó la producción de células, ¿cierto? Y por eso se generó el tumor. Pero cuando hablamos en términos de desvalorización, que muchas veces a las mujeres las han hecho sentir desvalorizadas y entran con un tema de artrosis, entran en un tema de artrosis, entran muchas veces en una fibromialgia, entran en estos temas porque allí las fibras se empiezan a debilitar, se empiezan a debilitar y se empieza a dar es una disminución a nivel celular. Y ahí es donde se producen los síntomas. Pero miren que en realidad es un mensaje que nos está mandando nuestro cuerpo por una situación emocional que vivimos. Entonces, ¿qué es lo más importante? Identificar cuál es la situación emocional.
Y así vamos a ir entrando en la tercera ley que habla el doctor Hammer acá en las leyes biológicas, que es de que cada parte del cerebro tiene relación con una parte específica o con un órgano específico. Entonces, acá era lo que les decía. Hay unos primeros en el tronco cerebral está conectado con los órganos de supervivencia. Entonces, estamos conectados acá, está el hígado, están los pulmones, hay órganos de supervivencia. Pero entonces ya hablamos del cerebelo y acá están los temas de protección, de desprotección, lo que hablábamos de las mamas, de tejidos. Miren, voy a volver a este tema y soy muy, digamos, redundante porque muchas veces, y eso es lo que quiero que vamos quitando muchas veces ese miedo a la enfermedad como tal, sino que veamos es los síntomas como un mensaje que viene y que sepamos transitarlo emocionalmente y sanarlo emocionalmente, que no lo veamos como algo malo. ¿Qué pasa? Vuelvo al tema, cuando una mujer tiene el cáncer de mama, pero el diagnóstico. El diagnóstico es sumamente delicado y lastimosamente a los médicos no les han enseñado a cómo dar un diagnóstico, cómo transmitir un diagnóstico a una persona porque la terminan de matar, como se dice, ¿cierto? Entonces ya llegan y le dicen, no, ya no hay nada que hacer, le quedan 6 meses de vida, listo ya. Ya le dije, ¿usted cree que esa persona, qué se va a ir pensando? Si ya una persona con una autoridad mayor le dijo que solo le quedan 6 meses de vida, esa persona ya se siente lo peor, ya empieza, y para acabar de ajustar, llega la hija y ahí mismo le dice, ay, ma, entonces, un día a ver usted cuál casa es la que me va a dejar a mí, no me vaya a dejar en la calle del todo. Entonces, como ya estaba reclamando herencia y todo, entonces ya la señora ya piensa, no, definitivamente ya me voy es a morir. Efectivamente, a los 6 meses se muere, pero ¿qué es? Que ahí se generó otro conflicto. Cuando le dieron esa noticia, la persona que dijo, no, ya me voy a quedar sin poder vivir, sin poder respirar, y ahí entra tan cáncer de pulmón o cáncer de hígado, ahí sí entra en un órgano vital. Y cuando entran estos tumores en órganos vitales y la persona no tiene la suficiente energía, pues definitivamente allí ya sí no hay nada que hacer y es cuando la persona pues termina muriendo y el diagnóstico del médico termina siendo real y efectivo, ¿cierto? Y muchas veces vamos a ir entrando en la cuarta ley, que la confundimos porque eso es la ley de los microbios y las bacterias, y es que cuando anteriormente veían que habían órganos que tenían No, cantidad ya. de microbios y bacterias, entonces lo que hacían era que tenían que limpiar y mandaban como a eliminar esas bacterias y esos microbios, pero ahora se ha comprendido que en realidad esto lo que está haciendo es un proceso de sanación y de reparación. Los microbios, las bacterias aparecen para reparar el órgano y ya estamos en la cuarta etapa. Miren, de esa persona que sufrió un evento traumático, que luego se desencadenó Casi 10 minutos. que luego se desencadenó Ok, hierba. en esas fases de estrés, luego pasó al tema donde los microbios y las bacterias son los que entran a solucionar y a reparar. Y por último está la ley que los síntomas, la quinta ley, y es que los síntomas físicos no son casuales, sino que siempre tienen un sentido biológico. Todo síntoma que tengas actualmente tiene un sentido biológico que está ayudando a tu cuerpo a adaptarse y a sobrevivir de ese conflicto. Así es como debemos de comenzar a ver las enfermedades y los síntomas que aparecen en nuestro cuerpo. Es como un sentido biológico que te manda un mensaje que se está adaptando y que vas a entrar en un proceso de sanación.
Ahora bien, listo, entonces yo ya tengo ya identifiqué cuáles fueron las situaciones que viví por allá de forma dramática, eso desencadenó en mí esta enfermedad, pero entonces voy a lo otro. Ya me di cuenta, ya tomé conciencia de qué es. Con eso basta para sanar. Encuentro que no, o sea, no solamente con esto basta, porque si lo que te está enfermando es el entorno, es la puntillita que te sigue chuzando, es esa familia y ese hombre que te sigue maltratando en muchas relaciones y sigue maltratando y maltratando a esa mujer allí en este hogar y la mujer enferma, pero si no cambia ese entorno, pues la enfermedad va a seguir estando allí. Ahora bien, como le digo yo a, a muchos de mis consultantes, hay dos formas en realidad de solucionar el conflicto, de solucionar este tema. Uno es cambiando el entorno. ¿Y cómo sería cambiar el entorno? Me separo si estoy en una relación que me está enfermando. Entonces, ¿qué? Una es separarme. Estoy seguro que los síntomas se acaban. Esa es una. Pero sin embargo hay otra, porque muchas veces tampoco podemos decir acá entonces se va a dañar más de un matrimonio por culpa mía. Yo no quiero cargar con eso, ¿cierto? Entonces acá hay otra solución y es toma conciencia de cambiar la percepción, cómo estás viendo esa relación con tu pareja, cómo te está tratando él y muchas veces es cómo te estás sintiendo, ¿cierto? O sea, que esos sentimientos que estamos teniendo son los que te mantienen enferma, entonces cámbialo por sentimientos de amor, entonces sigue con él, pero no vayas a seguir con él y renegando porque estás ahí. No, sigue con él, pero entonces perdónalo, perdónalo de corazón, digamos, voy a dar una oportunidad de volver a comenzar, de darle una oportunidad de vivir en amor, en armonía, y seguro que los síntomas también desaparecen. Esta es otra de las soluciones que tenemos, ¿cierto? Entonces tenemos nuestra psique está con la emocionalidad. Es el ámbito de las emociones y la experiencia que fluyen profundamente en nuestro bienestar físico. El estrés, las emociones reprimidas, los traumas, todo esto se manifiesta en nuestro cuerpo y es lo que llamamos desequilibrios o enfermedades. Entonces vamos a identificar cuáles son esos traumas que han ocasionado esa enfermedad. El otro, el pensamiento. Listo. ¿Cuántos pensamientos negativos estamos teniendo? Las personas que vienen con el tema de la ansiedad. Muchas veces es un miedo continuo, pero se vuelve en un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque tengo un pensamiento. Ese pensamiento genera una emoción. Esa emoción genera una conducta. Esa conducta genera un comportamiento y luego ese comportamiento me trae nuevamente a un pensamiento, pero es el mismo pensamiento. Entonces me quedo en ese mismo círculo vicioso donde sigo en la grosería, en la rabia, en el enojo y sigo teniendo pensamientos negativos. Entonces sigo teniendo la misma conducta. Si yo solamente cambio la conducta, no voy a alcanzar un resultado. Tengo que modificar el pensamiento, tengo que modificar las creencias limitantes, tengo que modificar la negatividad, la autocrítica. Hablando de la autocrítica, para ir tocando temas acá de los ejemplos y que vi por allí que me escribieron personas que tienen situaciones de artritis. Miren, lo que es la artritis es un tema que tiene que ver con la crítica, o sea, dónde, en qué aspectos de tu vida te estás sintiendo criticado o criticada. Entonces, queremos siempre tener la razón y sentimos que vienen otras personas a criticarnos. Y allí aparece en nuestro cuerpo
la artritis como una solución biológica, muchas veces que es para no atacar, para no atacar. ¿Por qué? Porque si esa persona, digamos, esa pareja, es la que me está criticando continuamente, entonces mi cuerpo, como no lo ataco, como no suelto esa emoción, no la libero, mi cuerpo comienza a sentir esos síntomas y esas situaciones de artritis. Se da acá con la parte de la artritis. Y hablamos también de lo que es la parte fisiológica, el funcionamiento corporal, y es que todos nuestros órganos son un vehículo que tienen energía vital y están estrechamente relacionados con nuestra mente y con nuestras emociones. Entonces recuerden siempre la parte psíquica, que es los eventos emocionales, cómo los estoy viendo, pero también es la parte de nuestro cerebro, que es donde se da el relé, el cortocircuito y la conexión siempre de nuestro cerebro con algún órgano. La biodesprogramación cuántica nos va a enseñar a atender a las señales que nos envía nuestro cuerpo y vamos a encontrar una armonía en todo el sistema. Esto es lo que nos va a enseñar la biodesprogramación cuántica. ¿Sí? Bueno, vamos a ir ya, voy a dejar de compartir acá un ratico para ir haciendo una desprogramación, ya vamos ajustando casi una hora de transmisión y quisiera leer, quisiera leer por acá, dolor de cabeza, dolor de cabeza, y este es un tema muy frecuente y fue uno de los temas que coloqué en los mensajes para que las personas se conectaran. Muchas personas que sufren de dolor de cabeza, de migraña. Vamos a trabajar sobre la migraña. Entonces, si quieren, acá lo podemos hacer. Primero de manera general, o si alguno quiere participar, lo hacemos de una vez acá en vivo para que sea algo más dinámico. Entonces, me dicen yo y yo le abro acá el micrófono para que nos comparta. Una persona que sufra de dolores de cabeza o de migraña. Y a ver, por ley de espejo, muchos de los que estén acá que sufran de dolores de cabeza o de migraña, vamos a trabajar también y a tomar conciencia de pronto de esa situación. Recuerden que siempre es cómo vivimos las situaciones, ¿cierto? Entonces no es la situación como tal, sino cómo la vivimos. Entonces, ¿quién me escribe por acá? Yo para escucharlo un momentico, porque yo sé que a todos nos va a servir esta parte. Una persona que sufra de dolores de cabeza, o si no lo hacemos en general también, no hay ningún problema. Mami, Ansiedad, venga. sí, hola. Evelyn. Sí, quiero invitar a mi madre también porque ella sufre de migrañas crónicas. Ah, ¿Puedo perfecto. hacerlo? Sí, claro, claro, Vale, claro que permíteme un sí. instante. Bueno, entonces vamos a trabajar el tema de los dolores de cabeza, de la migraña. Vamos a ir a un caso puntual. Ahora bien, no es que con todo mundo pues sea lo mismo, esto no, por eso es necesario a veces la consulta es algo muy personalizado que hay que hacer porque todos vivimos los conflictos de manera Listo. diferente. Se va a poner los audífonos para poderlas escuchar, ¿ok? Listo, Gracias, Juan. perfecto. Bueno, Evelyn dice acá, entonces, sí, dale, cuando quieras nos puedes O yo contar, le quito los audífonos y lo escuchamos nos así. puedes contar hace ¿Ok? cuánto sufre de los dolores de cabeza.
Ahí mejor. Concéntrese, concéntrese. Sí. Si quieres, o si quieres, tú me vas contando, yo te voy haciendo las preguntas. Ay, no aparece por donde Ahí, quiero hablar porque le está haciendo una serie de preguntas. ahí estamos escuchando, pero No quiere hablar. es Matilde. Va yo a abrirle el micrófono. Listo. Evelyn, te escucho. Hola. Sí, hola. ¿Hace cuánto tiempo vienes sufriendo de los dolores de cabeza? Hmm, Mi mamá hace más de 20 años, ¿cierto? Hace Si vas muchísimos a ir, ya años. ella habla. La tratan Sí, con medicamento, en ese momento lo único que le hace efecto es el Doles Forte con cafeína, porque el Ahí Listo. está. tratamiento con Botox le han Ujú. aplicado esa en la cabeza inclusive para ayudarle, pero no. lo que pasó con el Listo. tratamiento, le cuento, a mí me empezaron, Resumidamente, Sí, 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 dale. ese tratamiento con el Botox, sí, el neurólogo me dijo, por lo menos 7 u 8 años es su tratamiento. Y apenas me lo hicieron un año, me lo alcanzaron a hacer un año por lo que ya se presentó lo de la sí, pandemia ya y fue un Ujú. ya. poquito más complicado por cambio de PS, Comeva se acabó, pasamos a Ajá. Sura y con Sura ese Listo. tipo de tratamiento ha sido complicado. Eso es lo más, ese es pues como en resumen. Hasta ahora no Listo. me lo han vuelto a hacer. Bueno, entonces vamos a trabajar desde la biodesprogramación y mañana le vamos a hacer sanación cuántica, porque mañana es el tema de sanación cuántica. Hoy le vamos vamos a biodesprogramar, vamos a Sí. encontrar esas emociones de dónde vinieron. Entonces, ¿qué edad tiene? ¿Cuál es el nombre, perdón, de tu madre? Emperatriz. En Emperatriz, listo. Ujú. Edad. 77 años. 77. O sea que me dices que esos dolores de Uf, cabeza vienen desde que los 50 más o menos. a ver, a mí Sí, me no. decían que dolor de cabeza, pero cuando ya me hicieron todos los exámenes, que migraña, pero Sí, entonces, Sí, es más o menos ese tiempo, es resumido, ¿no? sí, Sí. sí, ese tiempo hace ya bueno, migraña porque me da listo. dolor. Vamos a identificar qué evento, qué evento pudo haber sufrido en términos de no encontrar una solución, un evento que de pronto lo haya vivido de forma dramática, un evento puntual que haya sucedido por esa época cuando le comenzaron los dolores de cabeza. La verdad es que yo no recuerdo que, ¿No recuerdas no, una situación puntual no, pues como así, pues grave, grave, no. No cualquiera a los nivel emocional, un evento dramático, inesperado que haya sucedido? de pronto cuando a Edwin le terminaron en la vivienda. A ver, no sé si cuando la separación de mi hijo, Pudo ¿Sí? haber sido ¿Fue un por esa evento, época? más o pues menos Dime, sí, hace, sí, más o menos hace esa época. sí hace ¿cuáles bastante. fueron? Pudo haber sido la separación de mi hermano, porque fue algo totalmente inesperado. A ojos de todos los que estábamos Ujú. alrededor, era un matrimonio muy bonito, muy sólido. Sí. Y de un momento a otro llegó la noticia, se separaron y le dio muy duro porque la vida de él Ujú. anteriormente había tenido ciertos eventos muy tristes y con ese matrimonio, digamos que cambió totalmente. Pudo terminar su universidad, en su empleo mucho mejor y todo el cuento. Y a nivel personal, los dos como pareja y profesional fueron exitosos, pero Sí, resulta que de un momento a otro nos dijeron, nos separamos y todo el mundo se quedó como que, "Ah, ¿qué?". listo. Entonces ella me Cuando dice yo que te hago pudo la haber sido eso. pregunta, cuando se realizó esa separación, cuando pasó esa separación,
ellos vivían por aparte o ahí de Sí, pronto ya el hijo se fue a vivir con ustedes al haberse separado. sí, cuando se separaron se vino para acá. Claro, porque hay, bueno, pues yo lo digo, pero para que vayas tomando conciencia un poquito, o sea, Ujú. ¿qué cosas se pueden volver un dolor de cabeza para ti, cierto? Porque de pronto, digamos que en cierto modo ya los hijos se casan, ya están viviendo cada uno y siento pues ya como ese, no tengo ese estrés, pero ya otra vez, mira lo que sucedió, un evento dramático, vivido en soledad y que de pronto qué situación se me está convirtiendo en la vida mía, de tu madre, en un dolor de cabeza. O sea, Ujú. ahí hay que empezar a tomar conciencia de eso, pero ese es, digamos, puede ser un evento desencadenante, pero yo quiero ir porque cuando esto sucede es porque también sucedió un evento programante. Y estos eventos programantes, cuando tienen que ver con dolores de cabeza, y esto sí lo digo en términos generales, para todas las personas que de pronto están sufriendo de migrañas, de dolores de cabeza, es personas que nos quitan la razón, o sea, es una desvalorización intelectual. Las personas que sufren de migrañas, de dolores de cabeza, es porque se sienten desvalorizados a nivel intelectual o se sienten que les quitan la razón. Entonces, muchas veces lo que yo pienso que las cosas deben de ser de una manera, pero llega otra persona y me las impone de otra forma distinta. Entonces ahí me está quitando la razón, me está volviendo a hacer sentir, porque acuérdense que es un sentir, me estoy sintiendo nuevamente desvalorizada intelectualmente, ¿cierto? Hay que mirar si tu madre en la parte intelectual, de pronto los proyectos que ella quería de pronto estudiar, pero no se pudo dar, no pudo hacer una profesión y le tuvo que dedicar a los hijos o así. Me pregunto yo eso. De pronto fue el caso a nivel intelectual. No de ese Mm, punto, digamos que académico, pero aquí Sí. mientras que vas hablando y vamos pensando, nos vas trayendo cosas, de pronto sí el dejar de hacer cosas que le gustaban Eso. por muchas circunstancias. Ujú, Y más que dejarlas de hacer, es que vengan otras personas a decirle cómo las hace. ujú. Que de pronto vengan ustedes, lo digo acá y estamos en una sala privada acá, pero que vengan de pronto ustedes también como hijos a decirles a la mamá cómo tiene que hacer las cosas. Pero el Ujú. conflicto de ella es que no le gusta, estamos hablando a nivel inconsciente. A mí Sí. no me gusta que me digan cómo hago las cosas, me gusta hacerlas a mi manera. Mira, puede ser algo tan simple como que a tu madre le gusta organizar la cocina de cierta forma y que ya llegue otra persona y se la organice, pero de forma distinta. Ujú. Entonces ella siente ese conflicto de que las cosas no son como ella quería que fueran y ahí, pan, se presenta la migraña. Pero miren, pero la migraña muchas veces es la inflamación. Cuando ya baja ese conflicto, porque el conflicto se da de que las cosas no podían ser como la mamá quería, entonces ya ahí ya baja cuando ya pasa el conflicto o el evento como tal, y entonces se da una inflamación a nivel del cerebro. Pero esa Sí. inflamación es una reparación, como lo que estábamos hablando, es una reparación. Y ahí se produce el dolor de cabeza. Allí se produce el dolor de cabeza. De todas formas, acá como el tiempo es corto y para que sigamos de pronto con otros temitas, vaya tomando conciencia de eso, o sea, en qué parte se sintió desvalorizada intelectualmente y qué se convirtió en tu madre en un dolor de cabeza después de los 50 años, qué se le convirtió a ella en un dolor de cabeza emocionalmente. Ujú. Entonces, ahora bien, para que de una vez también vamos a darle la solución, no la vamos a dejar acá sin darle la solución, ¿cierto? Entonces, lo que hablábamos ahora, entonces la solución es
que tu madre les diga a usted, si fuese este el caso, es que a mí no me gusta esto y esto y esto, porque muchas veces termina callándose las cosas y eso es lo que la enferma. Entonces, mamá, ¿cómo te gustaría que fueran las cosas acá? Listo, entonces contar con la opinión de ella, contar con la opinión de ella. Comiencen por eso, por contar con la opinión de la madre, que ella se sienta que lo que ella quiere también se puede hacer, o que las cosas se hagan de una manera negociada. Ujú. Y entonces ahí vamos a encontrar que ese dolor de cabeza va a empezar a desaparecer. Ok. A Sí, ver, yo porque le digo algo, me dice su nombre, me Juan recuerda su nombre, Esteban, Juan Esteban. Vea, yo, a pesar de mis 77 años, yo soy una persona muy activa, sí, sí. A mí me encanta, lo único que no me gusta mucho es la cocina. ujú, La cocina, porque yo fui criada en un ambiente donde a mí no me tocó cocinar. Yo estudié y me casé rapidito terminando de estudiar, porque terminé de estudiar. sí, Ligerito vinieron los dos hijos. Lo que me molesta y que me indispone y que yo veo que se me alborota más la migraña menos, es cuando tengo una preocupación que ya es como muy seguida. sí, En este momento estamos viviendo, bueno, hace muy reciente murió mi esposo ujú, y mi hijo está separado de su segundo matrimonio. sí, Pero yo le voy a decir algo, esto pues no tiene nada que ver con lo que estamos tratando. La primera, como le dijo ya mi niña, fue un matrimonio que estuvimos de acuerdo, estábamos muy contentos. Y de un momento a otro, ella, ella fue la que faltó. ujú, Bueno, y ahora en este segundo le pasa lo mismo. listo. En Yo este te hago una momento, pregunta. ¿Será que tú sientes que esa opinión tuya o lo que tú crees no es tenido en cuenta en las situaciones y en las relaciones de tus hijos? O sea, porque en realidad ahí debes de tomar conciencia de que es la vida de ellos y sí, son las decisiones de ellos. Entonces, en el momento en que tú comprendas más eso, de que las cosas no necesariamente tienen que ser como tú quieres, porque muchas veces esa separación puede venir como algo beneficioso para ellos. Es que de eso parte, porque la creencia es casados para toda la vida. Ujú. Pero entonces, claro, esa es la creencia y con que tú te formaste. Entonces, cuando tú ves que se dan esas separaciones, ahí entras en un conflicto, ahí entras en un conflicto. pero para que vea mi niño, hay una cosa, ahí hay confundido y me disculpa. Sí, Nosotros, vivían aparte, nosotros no nos metíamos para nada en nada de lo de ellos. Ellos dos solitos tuvieron ese problema. Y es comprobado e incluso por mucha parte de la familia de ella. ujú. Ay, se me salió. A ver qué se nos... Bueno, pero lo más importante, Entonces, dime, sí, dime. Ah, se apagó el micrófono. Bueno, lo más no tuvimos importante, nada, no tuvimos nada, nada que ver en lo que pasó con ellos, nada. Eso fue ellos allá solitos, porque descubrieron de lo que descubrieron. Y entonces eso se ha vuelto, la verdad, tóxico, amargo, porque le han amargado y lo siguen. claro, pero Entonces, eso a mí me indispone. es, No, eso es, sí, eso eso siempre, es. Mira, Juan, Mira, hay algo ese es, particular, sí, ese que es el inclusive dolor, mucho, sí, nosotros hay una forma, cada quien vive sus cosas, ¿cierto? De una manera muy diferente. claro. Desafortunadamente para mi mamá es muy visceral. Sí, Entonces, nada más en esto estábamos hablando al respecto hace poquito.
Las cosas la afectan demasiado, muy profundo y por mucho tiempo. Claro, y mira que son las cosas de los demás, Ajá. Pero es que porque son cosas, propiamente no son de ella. Entonces, enséñale y compártele eso, que aprenda a soltar un poquito. ¿Listo? Bueno, yo te voy a cortar aquí ya Sí, y qué bueno, pena muchas para gracias. seguir acá con otro pedacito y ya luego mañana trabajamos con sanación cuántica también con la mamá. listo, Vale, Juan, mil gracias. Muchas bueno, con gracias. mucho cariño. Muchas gracias. Ahorita me estabas preguntando, Matilde. Sí, Matilde, sí, sí, Matilde, te escucho. Bueno, vamos a continuar acá con dos diapositivas que nos faltan para continuar. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Miren, miren cómo nos enfermamos, o sea, cómo es la raíz de la enfermedad, cómo es que enfermamos. Entonces, enfermamos por programas inconscientes, creencias limitantes, patrones de pensamientos negativos y emociones que traemos reprimidas. Esto es lo que tenemos todo. ¿Por qué? Miren, nadie controla esto. Esto fue lo que, cómo nos criaron, cómo nos trataron nuestros padres. Miren, empecemos a soltar con nuestros padres. A ellos no les enseñaron cómo criar a los hijos. Si de hecho todavía acá nos equivocamos cuántas veces en la crianza de nuestros hijos. Entonces, ¿cómo podemos, no echemos culpas acá a nuestros padres por las formas como nos criaron? ¿Listo? Entonces, traemos de ahí mucha creencia limitante. Pensamientos que nos impiden alcanzar nuestro máximo potencial. Emociones reprimidas, sentimientos no expresados. ¿Cuántas veces nos guardamos las cosas y no las expresamos? Porque no sabemos entrar a negociar. Creemos que para decir lo que no estoy de acuerdo, tiene que haber una pelea o tienen que haber gritos, ¿cierto? Creemos eso. Entonces, más bien, para evitar la pelea, nos guardamos esas emociones, las reprimimos y eso lo único que hace es enfermarnos. Traumas, es nivel de estrés. Esto es muy común y hay veces ya tiene que ver con el entorno, con la parte externa, que puede ser en lo laboral, una separación con un novio, algo que de pronto no esperamos, son experiencias dolorosas, cuando de pronto terminamos ya nuestro ciclo a nivel laboral, cuando las personas les dicen, no, es que ya es el momento que tienes que salir ya pensionado, pero nos sentimos todavía con vitalidad y queremos seguir trabajando, nos mandan para la casa. Acá hay una pérdida de territorio, acá se presenta una pérdida de territorio, conflictos no resueltos, situaciones que nos generan dolor emocional y afectan nuestra salud. Y manifestación física, y es que todos estos síntomas siempre van a aparecer como una causa y van a aparecer es en nuestro cuerpo, ¿sí? Nuestro cuerpo a nivel físico. Entonces, todo esto de cuáles son los eventos que programan y disparan la enfermedad, lo que les decía ahora, los traumas de la infancia, experiencias traumáticas que dejan huella. Cuando el papá se fue y dejó los hijos, ahí queda una huella, ahí queda una herida de abandono en ese hijo, en esa niña. Tiene que vivir con esa herida de abandono. Y luego muchas veces llegamos a repetir esto y empezamos a ver unos ciclos repetitivos también. Cuando hay pérdidas, cuando hay duelos, son cosas que no controlamos, o sea, cualquiera puede sufrir una pérdida y hay que vivir ese proceso del duelo, que mueren, seres queridos que mueren, y hay que aprender a convivir con ese duelo, pero hay que tratar de que no se nos vaya a convertir en una enfermedad, ¿cierto? Porque nosotros somos los que quedamos acá y los que vamos de pronto a quedar sufriendo. El tema del estrés crónico, personas que viven con un estrés y un desgaste y siguen en el mismo entorno que saben que los mantiene estresados,
pero no lo cambiamos. Y lo que son los conflictos familiares, las relaciones a nivel familiar también, que son muy difíciles de generar en nuestro cuerpo, de buscar una solución. Bueno, tengo también para ustedes acá un testimonio que les voy a compartir de lo que hacemos en la sanación cuántica. Les voy a compartir un videíto de cómo se elimina un dolor y un movimiento articular en una persona. Es un videíto corto para que lo vamos a ver acá. Ya se los coloco. Es un videito de un testimonio que tenemos. Entonces, listo, tiene poco movimiento, dolor, te duele. Sí, me duele. De aquí del nodillito hasta aquí. Listo, cuando haces esto, te duele. Nivel de dolor de 1 a 10, siendo 1 nada, 110 mucho. Por ahí 8. Un 8, listo. Ese es el nivel de dolor. La buena movilidad, ¿qué tanto te duele? Si ya estamos como en un 9. ¿Cuánto vas? Vamos, ¿sí o no? Me duele un poco. Ay, Dios. Exacto. Miren, yo ahorita no era capaz de mover. Doña Julia, ¿cómo se siente? Bien. ¿Sí? Bien. De una se da. ¿La flexibilidad mejoró? Sí. ¿Puedes cerrar la mano? Sí. No del todo, pero Sí, vea. Claro, que yo ahorita no la podía. Ahorita hacía así, ahorita hacía así. Bueno, ese es uno de los testimonios de una persona que tenía poca movilidad en este dedo por una cirugía que le habían hecho y estaba bloqueada, no lo podía ya ni mover. Sin embargo, miren cómo logra ese movimiento en su dedo, ¿cierto? Bueno, y por acá tenía otro video, ya se los voy a compartir también. Y otro testimonio. Mi nombre es John Garavito. En este momento estoy aquí porque tengo una lesión en la rodilla y la verdad ha sido ya varias veces. Van a aplicar una sanación cuántica. Voy a ver cómo es el proceso. En este momento vamos a hacer la combinación con este hombro más flexible, vamos a calibrar para nivelar los hemisferios. Esto a las entonces cierra los ojos y ya vas a visualizar cómo tu rodilla va sanando, cómo está bien fortalecida, cómo puedes ya practicar ejercicio, te vas a visualizar sanando. Cierra los ojos. Vamos a esperar hasta que nos calibrando la vibración de este lado. Todavía sigue vibrando más que este lado. Hemos calibrado, otro momento más para lograr que esté nivelado. Bueno, me dijeron que no se estaba viendo. Entonces, yo sentía un nivel de dolor, tipo 4 más o menos, y al hacer un movimiento aquí me dolía mucho. Y ahora yo creo que está prácticamente. Bueno, ese lo quité, pues me escribieron que no se estaba viendo bien. Ese ahorita vuelvo y se los comparto. Bueno, vamos a biodescodificar alguna otra persona. Vamos a biodescodificar. Otro tema es, quisiera que me escribieran acá. ¿Quién quisiera que le hagamos una biodesprogramación? Cualquier tipo de enfermedad que esté padeciendo. Alba Mary, sí. Te abro el micrófono, pero no te veo por dónde. Si quieres, abre el micrófono y me cuentas. Hola, ¿me escuchas? Hola, Alba, sí, Sí. claro. Bueno, Ahí, buenas perfecto. noches. Buenas noches, sí, cuéntame Bueno, cuál es Juan, el tema. pues yo estoy en un tratamiento por nódulos pulmonares. Se supone que son
cáncer de origen neuroendocrino, pero el problema es que el tratamiento es peor que la enfermedad. O sea, el medicamento inyectado se llama Lanreotide, me ha causado efectos secundarios muy severos. Incluso acabo de salir de urgencias porque se me han generado mucha arritmia. Entonces, por eso Ujú. te había escrito, pues, que cuál es el choque biológico que puede haber dado origen a esa arritmia, porque es muy frecuente, o sea, tengo palpitaciones y está molestando mucho la parte cardiovascular. Bueno, bueno, listo. Ahí me escuchas. Bueno, estás en la parte de lo que es la arritmia, y pero también estás con el conflicto de los nódulos pulmonares, ¿cierto? Correcto. Bueno, acá lo que debes de mirar es de pronto, primero lo de los nódulos, en qué situaciones de la vida, porque muchas veces acá tiene que ver con temas que has sufrido o que has vivido, llamémoslo así, algún tema que hayas vivido con mucha tristeza, ¿cierto? Si puedes identificar, o si en tu vida de pronto, así no sea que nos compartas, sino que nos digas si tienes identificado un tema específico que tú hayas vivido con mucha tristeza. Cuéntame. Sí, sí, varios momentos. He pasado varios momentos así como lo mencionas. Ujú. Bueno, acá también te complemento que cuando nos sentimos así es porque, y vamos acá no es de hacer juicios, porque mira que todo parte desde nuestras creencias, desde cómo vemos todas las situaciones que vivimos, pero también viene de sentir ese miedo a seguir viviendo, porque digamos que nuestra vida la vivimos con mucha intensidad y empieza a aparecer ese miedo a seguir viviendo. Ahora bien, para que toquemos un poquito el tema de las arritmias, y es que en qué aspectos de tu vida ahora no sientes que no están llevando el mismo ritmo que traían. ¿Qué cosas han cambiado en tu vida? Y bueno, eso sí es una pregunta muy profunda porque precisamente pues en la EPS están mirando la opción de pensionarme y yo no quiero. Pues yo al principio lo vi como una opción muy lógica porque me sentía enferma, pero yo siento que he progresado o sea, y sentía que había evolucionado, solté el oxígeno, tuve muchos cambios positivos en mi salud, Ujú. pero cuando me hicieron esas entrevistas para eso, como para una calificación, que por pérdida de capacidad laboral, pues sinceramente entré en crisis de ansiedad, de depresión, no sé cuál es Claro, la cosa, pero claro. bueno. Entonces, mira, para que tomes conciencia con esa parte, y es que estás sintiendo que tu ritmo de vida no va a continuar siendo el mismo, porque si te pensionan, digamos, no vas a poder, no vas a poder seguir, pero tú sí quieres seguir. Entonces, mira que ahí se está generando un conflicto. Ahí se genera ese conflicto de que tú sí quieres seguir, pero llegan allí desde la parte médica y te dicen, no, es que ya no puedes seguir haciendo lo que tú haces, ya no puedes seguir en tus labores. Entonces ahí es donde se pierde esa parte y ese ritmo de vida que tú traes y que te lo quieren, digamos, cortar, llamémoslo así. Por eso se te presenta la parte de la arritmia. La parte de la depresión se da por una pérdida. Una depresión siempre va a venir por una pérdida, por una pérdida. Entonces, ¿qué has perdido? Entonces, como me cuentas, claro, has perdido en tu espacio laboral. Digamos que tú sientes que lo estás perdiendo, tu espacio laboral.
Entonces allí viene el tema de la depresión. Y el de la arritmia viene por esto. Pero entonces no nos vamos a quedar solamente con, con el síntoma y con identificar qué es, sino que también cómo lo puedes vivir. Mira que ahí debes de tomar conciencia de algo. ¿Hasta qué parte depende de ti continuar con tu empleo o no? ¿Hasta qué punto depende de ti? Dime. Lo que pasa es que me hicieron una valoración y pues, la verdad yo pensaba en escribirle a las médicas diciéndoles que, pues, que es que me argumentaron cosas por ejemplo, que yo no hacía, entonces me salieron que ya tenía desgaste de voz y pues, como mi herramienta de trabajo es la voz, Ujú. que estaba afectada, que me fatigó a veces al caminar o al hablar mucho periodo de tiempo. Pero yo, pues como digamos, rehabilitar la voz y es, pues, me parece que no es trascendental porque ya no soy, no pues, siento que, como te decía ahora, que he progresado. Entonces, Sí. pues, o sea, en su mayoría la gente le dice a uno ahí mismo, pero ¿cómo le ocurre que cómo uno va a estar feliz porque la pensión? Y yo no, pues que yo, si es mi pasión y lo que he hecho toda mi vida y lo que me gusta y Ujú. me hace feliz estar interactuando con niños, con niñas, entonces obviamente eso me tiene muy afectada emocionalmente. Claro, claro, porque tú eso lo vives, lo estás viviendo, mira, de una forma intensa. Son eventos que son dramáticos, lo que hablábamos ahorita en la exposición, son eventos dramáticos que tú vives allí en tu soledad, en que te sientas triste, lo vives sin solución posible, ¿cierto? Pero es porque tú lo estás viviendo de esa manera. Pero entonces yo te invito a que anótate estas respuestas. Si tú dejaras de hacer la labor que llevas ahora actualmente, ¿qué podrías hacer, pero siguiendo consecuente con tu profesión? Entonces, vamos a suponer que te pensionan, pero yo quiero que tú te visualices qué podrías hacer, porque de pronto es que tú no estás viendo más allá, lógico, cada quien tiene su propio panorama de las cosas, pero ¿qué podrías hacer? Si tú enseñas, ¿cómo podrías seguir enseñando, pero digamos de otra forma? ¿Cierto? Entonces, lo que quiero yo es que veas el conflicto de una manera distinta, porque acá hay, digamos, dos soluciones que van a pasar. Una es que definitivamente te den ese dictamen de que ya no puedes seguir enseñando, entonces ahí vas a sentir, claro, con más dolor esa pérdida, esa tristeza. Aquí lo que vamos a hacer es prepararte para lo que venga, ¿cierto? Entonces, uno es que te den esa noticia y que tú vas a sentir la pérdida de esa labor que haces, la vas a vivir con tristeza, bueno, listo, pero ya lo vas a tener identificado. Ahora bien, ¿qué puedes hacer? Pregúntate eso. ¿Qué puedes hacer para seguir haciendo eso que te gusta, pero ya estando pensionada? Sin embargo, seguir haciéndolo, digamos, de manera particular. Entonces, que mires que existen también otras soluciones, ¿cierto? Que mires que también existen otras soluciones, porque quizás eso de pronto no las has interpretado en este momento y eso te tiene en ese conflicto. Y eso es lo que te tiene más enferma, porque caes en un círculo vicioso, caes en un círculo. Entonces, por eso continúan los síntomas, porque si los síntomas están activos, o sea, estrés activo, síntomas activos. Como la alerta está continua, continuamente estás ahí en el momento de alerta, entonces continuamente estás en ese momento de estrés. Entonces, acá la cuestión también es aprender un poquito a soltar, a soltar. Yo sé que es duro, pero hay veces que hay que entregar, las situaciones pasan por algo y para algo.
Entonces también aprender a soltar con amor y proyectándote, eso sí, para cosas nuevas que vengan para ti. O sea, no quedarte en se me acabó todo, se me acabó mi mundo, no, sino que te proyectes para qué cosas sí puedes seguir haciendo y qué cosas nuevas pueden venir para ti. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno, te escucho. No, te decía que sí, pues que muchas gracias. Estoy tratando de visualizar de esa forma Ujú. algunas cosas. Dale, claro que sí. Bueno, vamos a hablar acá también un poquito, ya vamos en hora y media, ya vamos terminando. Tranquilos que tampoco nos vamos a extender demasiado. Mañana tenemos otra aula y les agradezco por continuar. Seguimos 30 personas y eso muestra el compromiso que tiene cada uno de ustedes con su salud. Eso me muestra ese compromiso que hay, ¿cierto? Entonces, voy a hablar acá de un tema que lo estoy viendo ya en el chat, que habla de la ansiedad. Hablamos de la ansiedad porque muchas personas que vienen a consulta, casi un 70%, traen este tema de la ansiedad. Y vamos a empezar a desprogramarlo. Vamos a verlo desde la exposición que les hice. Entonces, quiero que las personas que de pronto sufren de ansiedad, de ataques de pánico, de miedos, identifiquen cuál es la situación o el miedo que tienen. Entonces, ¿el miedo a qué? Primero, ¿miedo a qué? Identificar esa parte. ¿A qué le tengo miedo? Segundo, que si yo le tengo miedo a que pase algo o a que se dé una situación, es porque esa situación ya se tuvo que haber dado anteriormente en mi vida, porque ya tengo el programa. Si no, no tuviera miedo. Pasa como el que entró por un callejón muy oscuro y lo asaltaron. Cada vez que vaya a pasar por ese callejón, se va a activar la ansiedad y el pánico. Miren que para qué se está activando, para darle solución, para decir, si a mí me atracaron cuando pasé por este callejón oscuro, ahora 20 años después, que vengo por una calle oscura, yo me pongo alerta, yo no voy a dar papaya como la vez pasada, ¿cierto? Me pongo alerta o salgo corriendo. Entonces, eso mismo pasa. Entonces, ese pensamiento y ese miedo que estoy sintiendo, que lo tengo identificado, fue porque anteriormente algo pasó muy similar que se relacionó con ese miedo. Entonces vamos a identificar qué fue lo que con anterioridad me pasó y cuál es el miedo que tengo actualmente. Segundo, debo de hacerme consciente de que 99.9% de las cosas que a veces pienso y de esos miedos que tengo, ni siquiera van a llegar a ocurrir, ni siquiera van a pasar. Segundo. Como tercero, existen también técnicas de respiración. Entonces, cuando esos pensamientos están llegando a tu mente, hazte consciente, hazte consciente de que eso solo está en tu pensamiento, mas sin embargo no quiere decir de que te vaya a pasar. Entonces eso es tomar conciencia. Eso es tomar conciencia cuando tú misma eres capaz de identificar esto solo está en mi mente, pero no porque vaya a pasar. Entonces vamos a identificar que son cosas que traemos en nuestro pensamiento, no porque vayan a suceder. Y tercero, o cuarto ya, vamos a hacer una técnica de respiración, que puede ser 5 por 5. Entonces, voy a tomar el aire 5 segunditos, lo sostengo 5 segundos, lo suelto
5 segundos y me quedo otros 5 segundos sin aire y vuelvo otra vez. Entonces, sostengo 5 segundos, suelto 5 segundos y me quedo otros 5 segundos. Alguna técnica de respiración. Pero lo más importante es identificar cuáles son esos pensamientos que están llegando y que solamente están en tu cabecita, ¿sí? Están en tu cabecita. No, no vamos a juzgar, no vamos a juzgar porque eso es por las cosas y por las situaciones que viviste anteriormente, pero solamente están allí. Y tú eres la única persona responsable de cambiar esos pensamientos. Cuando esos pensamientos cambien, tú vas a empezar a cambiar esa situación. Ahora bien, voy a adelantar un poquito a algo del tema de mañana, que es sumamente importante. ¿Hasta cuánto esa ansiedad te la está produciendo ese entorno? Entonces, identifica en qué momentos se te están activando ese ataque de pánico y esa ansiedad. ¿En qué momentos? ¿Dónde estás? ¿Rodeado de quiénes estás? ¿En qué entorno estás? Porque muchas veces lo que hay que hacer es modificar el entorno, modificar el entorno. Entonces, no nos atrevemos a salir de ese entorno o porque vemos a esa persona que nos activa ese tema de ansiedad, y sin embargo seguimos yendo y seguimos viendo a esa persona que es la que nos activa este tema. Entonces, vamos a modificar el entorno, que también es una forma para cambiar estas situaciones que nos pasan. Bueno, ¿alguna otra pregunta que tengan? Ya estamos acá terminando la transmisión por hoy. Vamos a dejar hasta acá. Va a responder 2, 3 preguntas. Voy a abrir micrófono, no tanto como para hacer la biodesprogramación, pero sí como para que se lleven algo las personas que tengan dudas que respecto a lo que es la biodesprogramación y cómo influye en los síntomas que tenemos. Entonces, la persona que tenga de pronto alguna duda, le voy abriendo el micrófono y le voy dando respuesta. 3 preguntas, pueden escribirlas también en el chat o pueden abrir el micrófono y la pueden hacer. Para que nos vamos ya organizando, les queda la invitación para mañana. Mañana vamos a ver todo el tema de sanación cuántica. Mañana los espero acá también nuevamente a las 7 de la noche. Todo lo de sanación cuántica, cómo sanar tu energía. Y esa es la combinación que yo he encontrado para poder sanar cualquier tipo de enfermedad. Es combinar la biodesprogramación de la enfermedad con la parte cuántica. Simeón, ¿quieres hacernos alguna consulta? Hola Juan Esteban, buenas noches. ¿Qué más? ¿Cómo vas? Buenas noches. Bien, gracias. Quería solamente hacer un aporte Claro. referente a lo que estaba trabajando ahorita y a propósito, pues agradecerle. Tuve la oportunidad de estar en consulta contigo y hemos manejado muchas cosas. A veces nos centramos solamente en el dolor físico, pero ahorita se tocaba al finalizar los temas de la mente, cómo la depresión y la ansiedad a veces afectan y también las podemos curar mediante este tema. Y a la vez, pues agradecerle porque fue muy importante ese contacto y esa actividad para que pues pudiera salir de esos episodios de depresión, de esos episodios que teníamos como allí del no puedo, a veces que tenemos esas programaciones Ujú. y no las podemos liberar. Eh, Debo pagar por lo que hice. Entonces tenemos como esas situaciones que nos afectan y no podemos trabajar. Y eso nos va afectando en la parte laboral, en la parte social y por supuesto en la parte personal.
pero sí supremamente importante y seguimos creciendo en ese trabajo y seguimos no solo tratando de mejorar esos dolores psicológicos también, sino pues claro, esos dolores físicos que dependen, como lo decía, desde toda esa introducción maravillosa que ha hecho hoy con esta biodescodificación para poder encontrar el por qué es que tenemos un dolor de cabeza o un dolor de espalda o por qué Ujú. tenemos una enfermedad que nos está afectando. Era solamente como ese aporte. ¿Listo? Listo. Muchas gracias por compartir, muchas gracias por compartir. Por acá me escriben sobre la artritis. Varias personas han escrito sobre la artritis. Bueno, voy a leer tal cual. Muchas gracias, necesito esta sanación porque tengo mucho dolor en las rodillas, me diagnosticaron artritis reumatoide. No he querido empezar el tratamiento porque tengo entendido que es muy agresivo. A veces me aguanto mucho el dolor, que no me gusta tomar medicamentos, pero hoy me obligo más que nunca. Perfecto, listo. Mira, y a las personas que de pronto han hablado sobre la artritis, que varias personas han comentado, y es identificar primero en esas situaciones que me siento harto, en qué situaciones de la vida me siento harto. Entonces vamos a tomar conciencia de eso. Esa es la pregunta que yo le hago a las personas que tienen problemas de artritis. Hay cosas que no nos gustan. Lo que pasa es que como no liberamos esas emociones, sino que las guardamos, entonces allí es donde nuestro cuerpo entra a hacer su función. ¿Y su función cuál es? Es reparar, es reparar. ¿Cómo repara? De esta forma. Entonces, lo de los medicamentos es verdad, y lo único que hacen muchas veces estos medicamentos son dañar otros órganos de tu cuerpo. Entonces, complementando, porque acá me cuentan que este dolor es en las rodillas, este dolor es en las rodillas, y voy a hablar un poquito del tema de las rodillas. Entonces, ¿en qué situación de pronto de la vida me siento harto, harta, pero ante quién estoy sintiendo que me tengo que arrodillar? Porque es un conflicto de no arrodillármele o de no arrodillarme ante determinadas situaciones. Entonces, ¿en qué situaciones de tu vida sientes que te estás sintiendo sometida? ¿En qué situaciones te estás sintiendo sometida? Ese es el conflicto, pero recuerda, ahí ya es porque hay un desencadenante. ¿Dónde está desencadenando? Porque hay una persona, digámoslo así, que te está haciendo sentir ese sometimiento, ese arrodillarte ante alguien o ante algunas situaciones de tu vida. Y aparece estos dolores y estos temas en la rodilla. Y el tema de la artritis también, de sentirte harto, de sentirte criticada, de sentirte criticada. Ante la crítica la vives con mucha intensidad. Entonces, ¿cómo me enfrento a esas situaciones de sentirme criticada? ¿Te estás sintiendo criticada por quién o por qué situaciones? Entonces, eso es como la situación. Ahora bien, como digo yo siempre, van a haber dos formas de solucionarlas. Una es modificar ese entorno, salir de ese entorno que me está haciendo sentir así, y seguro que vas a empezar una evolución y un proceso de sanación. Pero la otra es comprender que esa otra persona que te está haciendo sentir así, muchas veces viene es como
como un maestro, a mostrarte algo, a enseñarte algo. Entonces, ¿hasta cuánto soy capaz de entrar a negociar y a ver que no es lo que está haciendo esa persona, no es eso, sino es cómo me siento yo, es cómo me siento yo? No busquemos los culpables afuera, sino que está dentro de nosotros. Entonces, ¿por qué yo siento con tanta intensidad cuando esta persona me dice qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Por qué me siento que me estoy teniendo que arrodillar? Y para complementar acá también, alguien que nos pregunta sobre la artrosis, y la artrosis tiene que ver con temas porque se nos puede complementar de desvalorización, con temas de desvalorización. Entonces, ¿en qué aspectos nos estamos sintiendo desvalorizados? Desvalorizados, nos estamos sintiendo que estamos desvalorizados, pero eso es más que todo porque alguien nos está haciendo sentir así. O sea, nosotros lo sentimos, pero de pronto, ¿quién me está haciendo sentir esa desvalorización? ¿Cierto? Continuamente, porque si el síntoma está activo, es porque el estrés está activo. Estamos conviviendo con el enemigo ahí, con la fiera ahí al lado, y me estoy sintiendo desvalorizada, me estoy sintiendo desvalorizada. Eso es lo que nos pasa. Eh, lo de las rodillas es lo que les digo, tiene que ver mucho con el sometimiento ante quien me he arrodillado. De pronto también nuestros padres muchas veces nos hicieron muy sumisos, muy de sentirnos que nos teníamos que arrodillar y doblegar ante las órdenes que eran, pero comprender que fue también como lo que ellos entendieron que era la forma de criarnos. Porque miren, el desencadenante está ahora cuando te estás sintiendo así, que te estás arrodillando ante alguna situación, pero el programante, si buscas ese programante, va a estar cuando quizás tu padre te hizo sentir y te hacía doblegar y te obligaban a hacer las cosas. Tenía que ser lo que ellos dijeran. Pero entonces comprende desde el amor que ese padre quería a la final hacer de ti una buena persona y que por eso te trataba de esa manera, porque ahí es donde está el conflicto, ahí está la raíz del problema, ahí es donde debemos de sanar. Eso es lo que vamos a aprender, es dónde debemos de sanar. Y eso es lo que vamos a aprender en el taller que vamos a estar realizando. ¿Cómo sanar? Acá les estoy mostrando qué es, porque quiero que comprendamos, quiero que comprendan de dónde vienen las dolencias, de dónde vienen las enfermedades. Pero lo más importante es saber cómo sanarlo, cómo lo podemos hacer. Y respecto a la cadera, cuando hablamos de la cadera, acá hay temas de lo mismo, de pronto que me estoy sintiendo abusado o abusada, no necesariamente tiene que ser en términos sexuales, no necesariamente tiene que ser en esos términos, pero me estoy sintiendo de que están abusando de mí. Es que yo soy muy buena persona, que personas principalmente viven este tema, los que son muy buena gente, esas personas muy buena gente que están para todo mundo, que están para servir. Entonces tú estás para atender a todos, para que todos estén bien, pero sientes que las otras personas no hacen lo mismo contigo. Entonces es una forma de sentirme también abusada, de sentir abuso. Todas estas cosas de las que nos pasan. Bueno, yo voy a dejar hoy hasta acá. Les agradezco que hayan estado en esta aula. Les comparto la invitación para el día de mañana, igualmente a las 7 de la noche, también hora y media aproximadamente, si de pronto nos extendemos un poquito. Y vamos a dejar el grupo abierto, las personas que están en el grupo, para que me sigan comentando cuál es la enfermedad que están padeciendo o la situación y
para yo de pronto irle respondiendo también cómo puedes ir trabajando, cómo puedes ir identificándola. El día de mañana vamos a hacer sanación cuántica a distancia, sanación cuántica a distancia, y les voy a enseñar de dónde sale lo que es la sanación cuántica, cómo se trabaja, cómo se aplica, porque miren, esto está dirigido es a personas que tienen alguna enfermedad, alguna dolencia o que quieren aplicarlo en sus familiares, como nos pasaba acá con Evelyn, que está con la situación con la mamá, de los dolores de cabeza de la mamá, y muchas personas que de pronto no es para ellos, pero sí es para aplicarlo en un familiar. Entonces, lo primero es ir identificando y es haciendo la relación de que tiene cada enfermedad, cada síntoma, perdón, cada shock biológico con un órgano específico. Entonces vamos a ir identificando, vamos eliminando ya la palabra enfermedad, la vamos cambiando por situaciones que vamos viviendo y que se generan como un aspecto de reparación. O sea, el síntoma aparece para reparar nuestra biología. Para eso aparecen los síntomas. Les agradezco mucho y los espero mañana. Un saludo.